Pues vamos con los pistones. Voy a montar los pistones nuevos en las bielas. Aquí están los pistones nuevos y los vamos a montar en las bielas. Vale, pues ya están los tres pistones montados en las bielas con sus nuevos cojinetes de biela. Tienen una posición, ¿dónde está? Aquí. Y de hecho pone qué biela pertenece a cada sitio. Ahí está la biela número 3, esta sería la 2 y la 1, lo tienen marcado aquí, para que no se pueda confundir. Y luego el pistón va mirando, este es el número 3, la flecha que pone el pistón es hacia la parte anterior del motor. Bueno, este sería el 3, entonces el pistón hay que ponerlo de manera que la flecha esa
esté apuntando a la parte anterior del motor. Número 2 lo mismo y el número 1 lo mismo. Y ahora pondremos los pistones en el bloque y pondremos el cigüeñal. Dejaremos ya, vamos avanzando. Vale, pues vamos a poner ahora ya el cigüeñal. Ya habéis visto la operación de poner todos los cojinetes nuevos, ¿no? Tanto de las bielas como de las horquillas para el cigüeñal. Vale, y ahora tenemos una operación bastante delicada. Porque esto hay que colocar el cigüeñal en la posición en la que tiene que ir. Entonces, para esto, para que veáis, quiero que se vea bien, aquí hay un punto, no sé si se aprecia, ahí, justo en ese diente, en este, no sé si se ve con la luz o no se ve, es un punto grabado, ¿vale? Pues ese diente, justo este, donde está el punto, tiene que coincidir, cuando pongamos el cigüeñal, entre esos dos dientes que van ahí, que ahí tienen un punto cada uno, este y este. No sé si se aprecia, ahí. De modo que el diente del cigüeñal que está marcado tiene que coincidir con esos, justo entre esos dos dientes. Mirad, ya está alineado, no sé si se ve el punto del diente con los otros dos puntitos del árbol de levas. El engranaje del árbol de levas alineado con el engranaje del cigüeñal. No sé si se aprecia bien, pero coincide perfectamente. Ahí es donde tiene que estar. Ahora ponemos las horquillas que sujetan el cigüeñal. Vamos a engrasarla un poquito más. Ahí.
tienen un número, ya veis, una A con una flecha. La A con la flecha es la que va en la parte anterior del motor, sería aquí. Y la flecha va hacia el árbol de levas. Pero sería ahí. Y luego tenemos la B. Ahí está. Sería lo mismo, la B sería la que viene aquí atrás. Vamos a engrasarla igualmente otro poquito. Y vendría ahí. Ah, al revés. Ahora sí. Ahí va. Y como llevan un torque, como es lógico, pues vamos a darle el torque adecuado. El torque de las horquillas, de los tornillos que sujetan las horquillas, tiene doble torque, es primero a 20 newtons metro y luego a 60 newtons metro. Vamos a verlo. Vamos a meter los pistones en el bloque y aquí está el pistón. El gap del pistón, el gap del aro, perdón, con el siguiente tiene que tener una diferencia de 120 grados y con el siguiente, ese último, otros 120 grados, de modo que lo que voy a hacer es marcar con un rotulador indeleble en la cabeza del pistón con un transportador de ángulos para no equivocarme. Y luego, lo lógico para meterlo sería tener una herramienta que abraza los aros y los comprime, es como un cilindro, pero como no tengo esa herramienta, lógicamente, pues lo voy a hacer con unas bridas. Ahora lo vais a ver. Vale, pues vamos a meter el primer aro, ya veis, tenemos la brida puesta en el primer aro y hemos marcado dónde va cada gap de cada aro. 1, 2 y 3, separados por 120 grados cada uno. ¿Vale? Ya están puestos los pistones. Estamos un poco cansados, llevamos aquí toda la tarde con el motor, hay que tomárselo con calma, porque bueno, acabamos de montar los pistones y vamos a... ¿Cómo que no? Hay que tomárselo con calma, ¿no? En fin, vamos a apretar las tuercas de las bielas, de las bridas de las bielas, que hay que apretarlas a 70 newtons metro. Primer apriete a 25 y segundo a 70. O sea que vamos a poner la carraca a 25. A ver si veo ahí. Carraca a 25. A ver, ahí está el 30. El 20 está... A ver, vamos a ir hasta el 20. Está aquí. 20... 25.
25 para el primer apriete. Vamos a ver. Voy a ver si sujetando yo el motor directamente puedo. Y así no me lo tienes que sujetar y puedes grabar. Ahí está, 25. Al siguiente. 25. 25. Y 25. Y ahora vamos a cambiarlo a 70. 70 newtons. Ahí está el 70. No creo que se vea en la cámara, pero bueno, no desde tan cerca casi siempre se ve borroso. Venga, pues 70, está a 70 newtons metro. Vamos a ver si apretamos a 70.